La buena dirección. La brújula. Juan Ramón Lucas. Onda Cero. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, nos hemos puesto a pensar con qué facilidad sufrimos? O para decirlo de otra forma, ¿cuánta vida se nos escapa sufriendo? ¿Cuánta energía desperdiciamos? ¿Cuántas ilusiones y esperanzas tiramos? ¿Cuántas ocasiones perdemos? ¿Cuántas alegrías ahogamos? ¿Realmente hay justificación a tanto sufrimiento? La vida es tan difícil y la felicidad tan imposible. ¿De verdad nos creemos que nuestro destino es sufrir, que estamos aquí solo para pasarlo mal? Hoy en este espacio de psicología trataremos de adentrarnos en cómo evitar los sufrimientos inútiles. Es además el último de los espacios, por tanto no está mal abordar esta cuestión. Esos sufrimientos que lejos de llenarnos de aprendizajes vacían nuestro ánimo y nos dejan sin esperanza. María Jesús Alabarreyes, buenas noches, querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juanra. Oye, a ver, desde la psicología, ¿es fácil ayudar a la gente a no sufrir inútilmente? Bueno, pues depende de cada persona y a veces será difícil, pero afortunadamente, fíjate, podemos ayudar a muchísimas personas a no sufrir inútilmente. Cuando una persona nos abre su corazón a los psicólogos y nos muestra sus miedos y sus inseguridades, incluso su sufrimiento, la verdad es que nos ofrece una oportunidad única, que es la de poder ayudarle en esa búsqueda constante, ¿no? En ese anhelo por hallar las razones que pongan claridad a su vida, que nos expliquen el porqué de sus conductas, de sus dudas y de sus temores. Fíjate que cada vivencia, cada reflexión, cada esfuerzo alcanzan su punto álgido cuando los analizamos desde el rigor de la psicología científica del siglo XXI. Es decir, de repente descubrimos algo que nunca nos enseñaron, Juanra, y empezamos a ser conscientes de la importancia de nuestros pensamientos. Lo hemos dicho en este espacio a lo largo de este tiempo. Es decir, somos conscientes de la posibilidad de ser dueños de nuestras emociones y de coger el timón de nuestras vidas. Personalmente, uno de los grandes retos que me propuse al escribir La inutilidad del sufrimiento fue el de compartir las claves y los principios que nos permitieran liberarnos del peso y te diría de la esclavitud de las circunstancias en que estamos inmersos, en esas circunstancias que parecen atenazarnos y condicionar nuestra existencia. En definitiva, desde la psicología no podemos cambiar los hechos que nos acontecen, son los que son, pero sí podemos mostrar la mejor forma de vivirlos, de afrontarlos y de superarlos. La filosofía budista determinada, por cierto, obviamente, que el sufrimiento existe y que el desapego es la solución. ¿De verdad se puede evitar desde la ciencia psicológica, se puede responder positivamente, se puede evitar el sufrimiento? Se puede evitar. Y además la inmensa mayoría de las veces que sufrimos es un sufrimiento totalmente inútil. Es cierto que en muchas ocasiones no podemos controlar los acontecimientos y las circunstancias que nos rodean, pero desde luego sí podemos elegir cómo vivirlo, cómo contarnos la vida, y eso será crucial. Sabemos que es el pensamiento el que determina nuestra emoción y podemos comprobar cómo personas que viven experiencias similares, incluso idénticas, manifiestan sentimientos distintos. Fíjate, es importante recordar que no vemos el mundo como es, lo vemos como somos nosotros. En definitiva, las personas creamos y destruimos nuestras emociones y nuestra experiencia como profesionales de la psicología nos demuestra que 9 de cada 10 veces que sufrimos es un sufrimiento tan inútil como evitable. Vale, podemos evitarlo, pero una vez que llega ese sufrimiento, ¿cómo lo superamos, María Jesús? Pues fíjate, lo primero, no perder energía en pensar y desear que ocurran cambios milagrosos que borren lo que no nos gusta. Bueno, es lógico que pensemos que es imposible no sufrir ante determinadas circunstancias, la muerte de un ser querido, por supuesto que sí, pero es importante distinguir entre la reacción emocional y espontánea ante una situación traumática y ese sufrimiento sostenido en el que caemos cuando no paramos de darle vueltas a hechos pasados que no tienen solución. Recordemos que ser sensible no significa hundirse ante la adversidad o tirar la toalla en los momentos en los que parece no haber esperanza. Tenemos que evaluar de forma objetiva nuestros pensamientos, nos obligaremos a escribirlos cuando nos sintamos mal, después haremos una confrontación, lo hemos contado algunas veces, con una especie de examen, y cuando nos decimos cosas como esto es imposible, no tiene solución, siempre lo hago todo mal, nuestro cerebro se lo cree.
y actúa como si fuera verdad. Bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar ese discurso interno? Digo, pues tomar distancia para observar objetivamente la realidad, cambiar esos pensamientos tan catastrofistas, tan acientíficos, por otros más razonables y cuestionarlos. Es decir, por ejemplo, tenemos que decirnos, a ver, ¿qué pruebas tengo de que yo no valgo para nada? Y sustituir palabras como siempre o nunca. Bueno, a veces me puede suceder en esta ocasión. Fíjate, tengamos claro que esta capacidad se entrena y cuanto más la practiquemos, más fácil y mejor nos saldrá. Prestemos atención a las palabras exactas que nos decimos, porque son ellas las que nos hacen sufrir. Si cambiamos esas palabras, las confrontamos y analizamos cuánto de verdad tienen, lo que es objetivo y lo que es emoción, podremos ahorrarnos mucho sufrimiento. El sufrimiento es opcional, porque no es la consecuencia inevitable de un acontecimiento. Recordémoslo, siempre podemos elegir. Cuesta creer que podamos dejar de sufrir, por ejemplo, en el trabajo o ante la ausencia del trabajo, aunque la realidad que tengamos sea difícil. Sí, hemos comentado además que el trabajo nos influye muchísimo más de lo que pensamos, pero fíjate, de nuevo, ¿qué podemos hacer? Pues recordar que si las circunstancias decimos que no controlan nuestras vidas, tampoco lo hacen los demás. Es decir, tener un jefe que no nos valora, un compañero difícil, no puede ser determinante en nuestra vida. Nuestro bienestar dependerá de nuestra valoración, no de lo que opinen los demás. Y seremos flexibles, pero mantendremos distancia emocional con las personas que intentan hundirnos. Y algunas reglas de oro pues nos pueden ayudar, como no agotarnos, desconectar cuando salgamos de trabajar, decir no a los demás todas las veces que necesitemos decirnos sí a nosotros mismos, no caer en las provocaciones, no contestar a todas aquellas preguntas que no deseemos responder e intentar, eso sí, motivarnos cada día. ¿Cuáles son las claves? Es decir, yo no estoy pensando, no nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas, pero ¿cuáles son las claves que nos ayudan a volver a disfrutar en nuestra vida? Si hemos perdido esa ilusión, esa gana, si estamos en ese sufrimiento constante. Efectivamente. Pues fíjate, muchas de ellas las hemos ido diciendo en este espacio en los últimos años, pero la principal es que no caigamos en monólogos mentales negativos. Es decir, evitaremos decirnos frases como no valgo, siempre lo hago mal, no tiene solución. Es cierto que la vida puede ser dura y que hay algunas cosas que son evitables y hay otras que no. Pero es importante relativizar, tomar distancia con la situación y elegir las palabras con que nos hablamos. También evitaremos darle vueltas al pasado. Fíjate, muchas personas piensan que si le damos vueltas encontramos la solución, cuando en realidad lo único que conseguimos es traer a nuestra mente un sufrimiento que nos debilita y que nos llena de inseguridad. Intentaremos sentirnos bien cada día, disfrutando de alguna actividad que nos guste, y si no la programamos o la forzamos, intentaremos también aprender algo nuevo, premiarnos cuando nos encontremos un poquito mal y practicar el autocontrol. Es decir, no expresemos siempre todo lo que pensamos ni lo que sentimos. ¿Ah, no? No, porque a veces esto va totalmente en contra de verdad. Nuestras emociones deben de estar al servicio de nuestra felicidad y no actuar en sentido contrario. Y recordemos que somos humanos, que no somos dioses, que es imposible y que es irracional pensar que todo el mundo va a querernos o que hay una única manera perfecta de hacer las cosas. La vida es impredecible, pero nosotros podemos aprender a elegir lo que pensamos sobre ella y eso desde luego nos va a facilitar la felicidad. Y recordemos, Juanra, que desde luego hay dos sentidos que son cruciales siempre: el sentido común y el sentido del humor. Además, de verdad. María Jesús, la reflexión final. La reflexión final, pues fíjate, en este caso, en el libro La inutilidad del sufrimiento exponía que cada instante de tu vida tiene sentido si aprendes de él. Pregúntate si sigues aprendiendo cada día o si hace tiempo que paraste el reloj de la sabiduría. María Jesús Olavarreyes, ¿qué decirte, amiga? Muchísimas gracias por todos estos programas, por todas estas invitaciones a conocernos, por toda esta enseñanza, toda esta sabiduría que a quienes hacemos este programa y te escuchamos con atención a los oyentes nos ha servido de mucho, de muchísimo. Pues Juanra, gracias de verdad a ti por haberme dado la oportunidad en estos años de poder estar con vosotros en tu programa, pues este último año todos los martes. De verdad que para mí ha sido, un auténtico estímulo y un lujo por completo. El lujo es para mí, María Jesús. Afortunadamente vamos a seguir
Hombre, esta es mi antepenúltima brújula, pero vamos a seguir vinculados a la salud a través de la Fundación Sandra Ibarra, de la colaboración en cuestiones que tienen que ver con aportar a los pacientes de cáncer desde tu perspectiva de inteligencia y de formación. María Jesús, muchísimas gracias, nos encontramos pronto. Nos encontramos pronto y un abrazo enorme. Hasta siempre, querida amiga. Hasta siempre.